viernes son como la vieja mula. Cuando eres un viejo loco, ya no es lo que era. Mi vieja mula ya no es lo que era, ya no es lo que era. Viernes casual por No FM. Buen día, gorilas. A las 9 de la mañana. Casi famosos. Al mediodía. Esquina baja. A las 2 de la tarde. Date las 3. A las 3. Cóctel. A las 5. Pachanga. A las 6. Y Coliseo. A las 8 de la noche. Viernes casual por No FM. Todo menos miedo. Se acerca el momento final, Ana Cristina. Estoy observando a los policías y algo me dice que piensan entrar a la casa en cualquier momento. Voy a matarte y luego voy a acabar con mi vida. Es el final de una vida llena de odio. Sí, Ana Cristina, odio. Porque desde el primer momento en que supe tu nombre, te empecé a odiar. Todo lo que hice en tu contra me salió mal. Siempre fallé en todo. Pero esto se acabó. Ahora yo tengo las cartas ganadoras en las manos. Y mi triunfo será tu muerte, Ana Cristina. ¡Tu maldita muerte! Esquina baja. Viernes, 2 de la tarde. Contando historias por No FM, todo menos miedo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Hoy es 27 de abril, son las 2 de la tarde con 6 minutos. Estamos en Esquina Baja de No FM Radio. Por supuesto que nos encanta que nos visiten, que nos cuenten, que nos escriban. Estamos en Twitter en @nofm_radio. Estamos en Facebook en Todo Menos Radio. No, Todo Menos Miedo. Ando desvelado. Y también estamos en el teléfono en el 6274-8323, donde por favor no sean los díscolas, échenos una llamadita aquí a su programa Esquina Baja, que como todos los viernes de 2 a 3 de la tarde estamos con ustedes. Pues los calores siguen y no sean así, cuéntenos qué es lo que están comiendo en este momento, porque cuando uno lleva el topper a la oficina y no hay refrigerador, es algo grave. ¿Y qué es lo que ustedes solucionan? ¿Cómo es que comen del topper sin refrigerador? Cuéntenos en estos calores de abril y mientras vamos con esta cápsula. La guerra contra las drogas iniciada por Felipe Calderón trajo a México una explosión de personas desaparecidas. Anteriormente, en los años 70, las desapariciones ocurrían a manos del Estado y por motivaciones políticas. Con la guerra contra las drogas todo cambió. México no estaba preparado para una epidemia en la que a la fecha se cuantifican 33.125 personas desaparecidas a manos del crimen organizado, del crimen desorganizado y del Estado mismo. Esta cifra omite el dolor de las demasiadas familias, particularmente mujeres, que viven en el desconsuelo mudando de la rabia a la indignación y la desesperanza. Ante la incapacidad criminal del Estado, cientos de familias de todo el país exigen que sus voces sean verdaderamente escuchadas. Viven una enorme tragedia, una crisis humanitaria que no ha sido reconocida y asumida en su verdadera dimensión por quien tiene la responsabilidad de esta situación, el Estado. El Estado no tiene registros, no tiene protocolos, no tiene sensibilidad ni empatía, no tiene interés por salvar vidas, por sanar heridas. Para el Estado, una persona desaparecida es una cifra, un estorbo, un trámite. Ni siquiera se inmuta cuando quien desaparece es un integrante de sus fuerzas como el Policía Federal Luis Ángel León Rodríguez. Para las familias, buscar a sus desaparecidas y desaparecidos es su razón de vida. Las familias han tomado en sus manos las tareas que el Estado ha decidido omitir. Buscar, saber la verdad, reencontrarse con sus seres queridos.
el amor y la generosidad de las familias han permitido la aprobación de una ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Esta ley obliga a la creación de nuevas instituciones y un nuevo registro para la búsqueda de desaparecidos. La intención es contar con más y mejores herramientas para encontrar a nuestras y nuestros desaparecidos. Los casos de Salomón, Marco y Daniel, estudiantes de cine desaparecidos en Jalisco, nos recuerdan que la realidad azota nuestras narices, que las desapariciones no desaparecen por decreto. Silvia Ortiz, madre de la joven Silvia Stephanie Sánchez Viesca, quien se encuentra en calidad de desaparecida desde el 5 de noviembre de 2004, apuntó con claridad: México es un panteón enorme, y el callar a las personas fue la estrategia en esta administración para decir que todo está bien, pero no es así. Por todo lo anterior, debemos recuperar historias y testimonios que den cuenta de esta tragedia, porque lo que no podemos permitirnos ante el horror es ignorar y es olvidar. No FM, todo menos miedo. Bueno, ya estamos de regreso y el día de hoy para platicar de este tema sobre las personas desaparecidas nos acompañan Jorge Verástegui. Jorge es defensor de derechos humanos, es especialista y es familiar. Jorge, bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias, Alberto. Y también nos acompaña Aram Barra, él es internacionalista, es maestro en política y administración pública y pues bienvenido, Aram. Gracias, un placer. Y por teléfono nos acompaña Froilán Enciso, que es historiador por el Colegio de México y además es compa. Froilán, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, compa? Aquí te saludo desde las bellas tierras de Mazatlán, Sinaloa. Oye, ¿cómo están los taquitos de camarón por allá? Deliciosísimos, compañero. El aguachile está a todo lo que da. Los turistas corren por el malecón y las cervezas Pacífico fluyen y fluyen. Pareciera que en este país, este país es hasta una democracia justa. Oye, qué envidia, hermano. Pues pues a ver cuándo vamos por allá, mano. Están invitadísimos, compañeros. Bueno, pues para arrancar con este tema, mi querido Freud, cuéntanos desde esta perspectiva que tú has escrito, que has documentado, histórica, ¿cómo era el fenómeno de las desapariciones en México antes y qué es lo que pareciera, diría, razonablemente nuevo en una perspectiva histórica, pero pues ya son más de 10 años que llevamos de esta epidemia, y aprovechando, pues, ¿cuál es el perfil de las personas desaparecidas desde lo que has estudiado? Pues son como 4 preguntas en una, pero esto es como el debate. La que más me inspira, que es la de el cambio del fenómeno de la desaparición y la desaparición forzada. Ningún lugar mejor que aquí, que Sinaloa, para hablar cómo la desaparición ha sido como un mecanismo para neutralizar la oposición política, para neutralizar la disidencia ideológica. Fíjate que aquí en Sinaloa, en los años 70, vivimos una serie de operativos policíacos y militares en toda la zona de la sierra. Se llamó la Operación Cóndor. Y a diferencia de la Operación Cóndor sudamericana, aquí supuestamente la Operación Cóndor tenía el objetivo de acabar con las drogas, de que las drogas ya no llegaran a Estados Unidos, que las drogas no llegaran a los hijos de las clases medias urbanas. Pero el gobierno autoritario, los gobiernos autoritarios del PRI, usaron esos operativos antidrogas, que en realidad eran operativos antimilitares, para de pasadita barrer a la oposición política. Y fue así como durante los años 70, aquí en Sinaloa, en Chihuahua, en Jalisco, en Puebla, ¿no? México, hubo un fenómeno, pues yo diría masivo, de desapariciones
forzadas por parte de autoridades militares, autoridades castrenses, la Dirección Federal de Seguridad, que era ese brazo de inteligencia de la Secretaría de Gobernación durante el régimen autoritario, y desaparecieron a cientos de jóvenes que diferían del PRI, que diferían del gobierno autoritario, que buscaban la democratización de México. Ese fenómeno pues ha cambiado. Ahora la desaparición no solamente se realiza a manos del Estado para un fin político, sino que además el Estado ha sido omiso en que privados hagan uso de la desaparición como una herramienta política o como una estrategia de negocios, o simplemente como un acto de intimidación de la población civil. Entonces ese ha sido, yo creo que, el cambio fundamental, o sea, como que las viejas prácticas de la desaparición forzada para fines políticos, de la manipulación de la supuesta guerra contra las drogas para desaparecer gente, se le suma ahora nuevas formas de usar la desaparición forzada por parte del crimen organizado. ¿Y cuál es el perfil actual de las personas desaparecidas en México en estos años recientes? ¿Son jóvenes, son mujeres, son hombres? Pues en general, nuestros desaparecidos, al igual que las cifras de homicidio, fíjate, esto es un asunto descorazonador, pues la mayoría son hombres, jóvenes, con baja escolaridad. Ese es el perfil del desaparecido, y que coincide con el perfil de la víctima de homicidio y del victimario también de la mayor parte de los homicidios que ocurren en México. Estamos hablando que en este momento en México hay 33.125 personas desaparecidas. Este dato que ha sistematizado y recogido Data Cívica, que ha emprendido un proyecto, personasdesaparecidas.org.mx, donde busca darle rostro e historias a estas personas desaparecidas para que dejen de ser solamente números. Y en ese sentido, Jorge, pues tú has vivido en carne propia esta problemática, pero más allá has estado muy cerca de las víctimas como defensor de derechos humanos, pues que has entregado tu talento profesional y tu dedicación a este tema, entre otros que también trabajas. Si pusiéramos rostro a estas historias, ¿qué pudieras contarnos? Yo creo que justo la humanización de las desapariciones es uno de los retos más grandes que tenemos. Hemos hecho, yo creo que desde las organizaciones de familiares y de sociedad civil, muchos esfuerzos tratando de reconceptualizar la narrativa, de hablar de forma diferente, pero a pesar de todo seguimos hablando de desaparecidos, seguimos hablando de cifras, y nos hemos encontrado que es muy doloroso ponerle rostro a las personas desaparecidas, porque justamente eso genera un vínculo con la persona que nos escucha, porque así se pueden imaginar que pueden ser ellos, que pueden ser sus papás, que pueden ser sus hermanos, y eso genera mucho dolor, y yo creo que nadie quiere sentir dolor. Entonces, en esa medida ha sido muy complicado. Hemos y seguiremos haciendo muchos esfuerzos para darle rostro y decir que no son cifras, que tienen nombre, tienen historias, y que han dejado un vacío muy grande no solo en nuestras vidas, sino en la sociedad. Y en ese sentido, si me lo permites, ¿quiénes eran tus familiares? ¿Son tus familiares? Bueno, es mi hermano y mi sobrino, Antonio Verástegui González y Antonio Jesús Verástegui Escobedo. Todos ellos fueron desaparecidos el 24 de enero del 2009 en Parras, Coahuila, por agentes estatales. Estamos hablando de una desaparición forzada.
digamos que es el motivo por el que estoy aquí y por lo que he estado en esta lucha durante ya 9 años, y por lo que me ha tocado también no solo llevar mi caso, sino también acompañar muchos otros, porque creo que la organización es fundamental para poder combatir estas acciones del Estado, porque como lo decía Freud, o sea, esta es una herramienta del Estado que la está utilizando hoy cualquier civil prácticamente, pero en la gran mayoría de estos casos estamos hablando de desapariciones forzadas porque de alguna forma, por acción u omisión, el Estado participa. O sea, estas desapariciones no podrían realizarse si el Estado quisiera evitarlas. O sea, gracias a que el Estado tiene tolerancia o intereses en esto, es que existen desapariciones. Y en esos esfuerzos que tú estás realizando, muy amablemente nos has traído este libro, Memoria de un corazón ausente, historias de vida, un libro que tú coordinaste y que el 9 de mayo nos contabas, lo estarás presentando en el Senado de la República. ¿De qué trata este libro? Bueno, justo es un esfuerzo donde hablamos de una forma diferente la historia de las personas que están desaparecidas, y es un libro que recopila 12 historias de personas que fueron desaparecidas en Coahuila. Son historias narradas en voces de mujeres, y son mujeres madres, hermanas y esposas de las personas desaparecidas, pero es toda la historia de la persona antes de la desaparición. De hecho, se darán cuenta cuando lo lean que en el texto de la historia no aparece la palabra desaparición. Intencionalmente hemos desaparecido la desaparición de sus historias porque queremos justo mostrar quiénes son estas personas, sus sueños, sus aspiraciones, y continuamos con una carta escrita, que es con lo que cierra cada historia, escrita a mano, dirigida a la persona desaparecida, de lo que cada una de estas mujeres le quisiera decir en este momento a su familiar. Aquí tengo el libro y está la historia que presenta María Cristina Castañeda Flores, mamá de Adela Yasmín Solís Castañeda, y voy a leer solamente unos cuantos párrafos. Dice: no es sencillo describir la felicidad, pero sé que la conocí el 29 de mayo de 1990. La llamé Adela Yasmín. Adela por una tía a la que quise mucho, y Yasmín porque me gustó para ella. No hubo sorpresa cuando nació, ya sabíamos que era niña y afortunadamente llegó sana, pesó 3,5 kilos, mi niñita del alma. Cuando la llevé por primera vez al kinder me sorprendió lo contenta que iba. No lloró ni nada por el estilo. Es más, una ocasión que llegamos tarde y no la dejaron entrar, a pesar de que hablé con la directora, nos tuvimos que regresar. Ella no paró de llorar durante el camino a casa. Y sigue la historia, y justamente como señalas, Jorge, al final está esta carta escrita a mano que escribe María Cristina Castañeda, y dice así: hola hija, hoy te escribo esta carta para hacerte saber que te extraño mucho, que te sigo buscando, que no descansaré hasta encontrarte, mi niña. Quiero que sepas lo mucho que sufrimos yo y tu hermana cada día por no saber nada de ti, de dónde estás, con quién estás, cómo la estás pasando. Ya son 12 años, mi niña. Confío en Dios y tengo fe que algún día nos veremos. No tengas miedo, sé que tú también sufres por no vernos. Quiero que sepas que te amo, que te necesitamos, que necesito que me des tus besos. Cuando te ibas a la escuela, de festejarte como lo hacíamos cuando eras pequeñita, de abrazarte, besarte. También quiero que sepas que ya eres tía de un niño muy hermoso que te quiere conocer. Tus tíos también te extrañan mucho. Sé que algún día Dios nos unirá otra vez. Le pido tanto por ti, que te cuide y te proteja de todo mal. No sé quién pudo apartarte de mí, si tú eres una buena niña, estudiosa, que tienes toda una vida por delante, y quiero que sepas y no dudes en que te busco y te seguiré buscando, que siempre te llevo en mi corazón. Nunca me olvido de ti, mi niña, pronto estaremos juntas otra vez. Échale ganas, mi niña. Te lo dice tu mamá que te ama y te quiere y nunca te olvide. Que Dios te bendiga donde quiera que estés. Bueno, esta es la carta de María Cristina Castañeda. Y estas son, pues, una historia de las tantas, de las miles, de las demasiadas historias que hay en este país.
Y todo apunta a que arrancó con una guerra contra las drogas. Aram, tú que eres especialista en esas lides, ¿cómo fue que llegamos a este horror? Pues es una historia larga, ya Froilán estaba adelantando un poquito, pues sobre todo el argumento más reciente del expresidente Calderón, yo creo un poco para legitimar su llegada al poder, pero bueno, independientemente de la razón, con el argumento de, como bien dijo Freud, para que las drogas no lleguen a tus hijos, pues se lanzó toda una estrategia, entre comillas, porque no estoy tan seguro de que haya una estrategia detrás, toda una operación de militarización para detener o eliminar la producción, el tráfico, digamos, la oferta y la demanda del mercado de drogas. Ese es un planteamiento de principios del siglo pasado, que nació en Estados Unidos con los movimientos prohibicionistas que buscaban hacer o prohibir bastantes sustancias, empezando por el alcohol, ¿no?, a principios del siglo pasado, y que como tesis tienen la idea de que si uno prohíbe o elimina la oferta, desaparece la demanda. Y eso es algo que lamentablemente pues no es cierto, y México es uno de los ejemplos pues más claros, pero también más pues crueles, ¿no?, de que esa tesis no es cierta. Si uno voltea a ver las cifras, por ejemplo, de la Secretaría de Salud, de la prevalencia del uso en México, de las edades de primer uso, pues vemos que las edades siempre son menores, que siempre hay más gente, ¿no?, como en términos de salud pública, consumiendo sustancias, que las sustancias cada vez son más baratas, cada vez son más puras, que es mucho más fácil acceder a ellas. Entonces, bueno, como vemos eso como para decir de manera general, la tesis central de si yo prohíbo voy a eliminar el mercado, pues no es cierto. En el 2008, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que es la oficina encargada desde Naciones Unidas del tema drogas, sacó un informe, como lo hacen todos los años, el 26 de junio, donde reconocía que esta estrategia de prohibición tenía consecuencias, entre comillas, porque así lo dijo, consecuencias no intencionadas o consecuencias negativas, consecuencias no esperadas de la política de drogas. Y voy a leer nada más los títulos son 7 grandes esferas que ellos dicen, como para dar una idea de la magnitud del impacto negativo que ha tenido esta propuesta de prohibición. El informe dice: las consecuencias negativas no esperadas afectan el desarrollo y la seguridad internacional, afectan la salud pública mediante enfermedades y muertes prevenibles, afectan los derechos humanos mediante violaciones, más la definición de estigma y discriminación entre poblaciones que consumen drogas y poblaciones alrededor del fenómeno de las drogas. 4, afectan la sustentabilidad del medio ambiente por un asunto de desertificación. 5, afectan el combate real al crimen organizado, nos distraen realmente de la lucha contra el crimen organizado. 6, afectan de manera negativa la eficiencia del gasto público. Y 7, afectan la estabilidad del Estado, la democracia y la gobernabilidad. Ese último siempre me llama la atención, porque conceptos tan amplios como gobernabilidad, democracia o estabilidad del Estado, pero bueno, eso un poquito lo digo, lo cito como para dar esta idea, ¿no?, de cuántos impactos negativos en tantísimos temas. Uno de ellos, por supuesto, las personas desaparecidas, ha tenido la guerra contra las drogas, o sobre todo la prohibición de las drogas manifestada mediante una guerra frontal pues militarizada. Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, en México hay 34,268 personas desaparecidas. Jorge decía, bueno, atrás de cada uno de esos números hay una historia que contar. Pero a mí me llama la atención y saco la cifra, que por supuesto creo que está subreportada, no están todos los casos que en realidad existen. Saco la cifra porque creo que el tema está el día de hoy en la palestra pública, porque por el lamentable suceso de hace un par de semanas, la tragedia de los 3 estudiantes que estaban haciendo una tarea en Jalisco de cine, y que fueron secuestrados, torturados, asesinados y después disueltos en ácido mientras hacían esta tarea.
Y a tu pregunta, Alberto, de cuál es el perfil, pues vemos que la guerra contra las drogas ha afectado desproporcionalmente sobre todo a los jóvenes, sobre todo a los grupos más vulnerables, a las mujeres, a las personas de menos recursos. Entonces, según este registro nacional, de las 34.268 personas desaparecidas, 16.594, es decir, casi la mitad, son menores de 29 años. Y eso a mí me parece, pues no solo digamos impactante, pero además pues ya no sé ni qué adjetivo utilizar, muy cuando Calderón retóricamente plantea: estamos haciendo esta lucha, estamos haciendo esta guerra para que las drogas no lleguen a sus hijos. En el planteamiento está diciendo: quiero proteger a las poblaciones más vulnerables, ¿no? Sobre todo a los jóvenes. Y resulta ser que la estrategia lo que ha hecho es afectar sobre todo a esos grupos. Freud, ya mencionaba Aram que una de las consecuencias de esta política prohibicionista y guerra contra las drogas, pues una de sus manifestaciones son justamente las personas desaparecidas. ¿Por qué esa hazaña? Es decir, ¿cuáles son los resortes que esa hazaña para desaparecer personas? O sea, mencionabas que la desaparición es una herramienta de represión, en su momento una represión por parte del Estado, pero en este contexto pues es una herramienta de represión por parte de particulares, de grupos del crimen organizado con la complicidad del Estado, para pues afianzar el control de territorios, el control de rutas, el control de mercados. Pues tiene que ver con lo mismo, tiene que ver con la manera en que el Estado nos ha convencido que se mide el éxito. Para el Estado el éxito se mide con más drogas incautadas, con más drogas erradicadas, con menor tasa de homicidio. Y en los últimos años, una de las maneras de reducir el número de homicidios reportados por parte de ministerios públicos y gobiernos locales, o una de las maneras de evitar que la prensa hable de homicidios, es ocultar cuerpos, es ocultar personas. También tiene que ver con estrategias del crimen organizado para reclutamiento de trabajo forzado. Hay miles de personas ahorita en las manos del crimen organizado, trabajando para ellos forzadamente, miles de profesionistas. Por ejemplo, para hacer un gran túnel cruce la frontera uno necesita ingenieros, uno necesita arquitectos, ingenieros civiles que te hagan los cálculos, que te ayuden si eres un criminal. Entonces puedes pagar por ello, pero ¿por qué habrías de pagar por ello si tienes enfrente un Estado omiso que no te va a hacer nada si reclutas, secuestras a alguien y lo tienes ahí trabajando para ti, como prácticamente un esclavo? Entonces, pues yo diría que es un fenómeno complejo. Y también quiero aprovechar, Alberto, y sí, por favor. Sobre todo que escuché a Aram, a mi gran amigo Aram. Hola, Aram. Hola. Pero creerse la versión de la Fiscalía de Jalisco acerca del supuesto asesinato de los 3 estudiantes de cine. Sí. ¿Qué evidencia nos dio la Fiscalía de Jalisco para sostener la idea del asesinato? Pues lo único que nos dio fueron dimas y diretes entre indiciados. Dice un perito que lo que encontraron no fueron un cuerpo, no tienen una prueba de ADN, tienen material biológico de cuerpos disueltos en ácido, calculan que sean más de 20 personas, y ellos suponen que ahí, en ese material biológico en que están más de 20 personas, están los 3 estudiantes que seguimos buscando. Pero no nos han dado la evidencia científica para sostener sus dichos.
me parece importante decirlo y decirlo abiertamente, porque básicamente se está repitiendo otra vez la historia de lo que ocurrió con los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que llegue el Estado de una verdad histórica y esperan que todos nos la traguemos. Yo creo que el reclamo por la verdad de lo que ocurrió con la desaparición de los 3 estudiantes de cine en Jalisco sigue viva. Pues sí, híjole. ¿O cómo lo ves, Jorge? Sí, bueno, justo yo iba a comentar por favor, eso. Sin duda, yo veía una nota ahora en proceso que decía que uno de los estudiantes decía que las familias no estaban de acuerdo con la versión de la fiscalía. Y yo creo que no aprendimos nada de Ayotzinapa, no lo aprendió el Estado al dar conferencias en el mismo sentido que lo daba la PGR. No se aprendió lo que vino a hacer el GIEI con sus 2 informes en materia de investigación en casos de desaparición. Pero también hay algo muy interesante en la respuesta social, donde todos decimos que no confiamos en el Estado, pero de pronto cuando dan a conocer una historia así, aunque la misma fiscalía dice no tengo pruebas científicas porque lo han dicho, se asume como cierta. Se asume como cierta, y ahora todos dicen, bueno, fueron asesinados, disueltos en ácido. Y yo creo que lo peor también, y es algo lamentable para las familias, es que si uno como familia está esperando o considera que está desaparecido su familiar, que vengan y te den el pésame porque ya el Estado te dijo que están muertos. Y yo lo decía, o sea, imaginémonos a nuestras mamás, a nuestros hermanos viendo las noticias y que en lugar del nombre de Marco, de Daniel y de Javier estuviera el de nosotros, diciendo que fuimos disueltos en ácido. ¿Qué sentiríamos? O sea, ¿qué esperaríamos de respuesta y solidaridad de la sociedad hacia nuestra familia? Entonces, yo creo que es lamentable lo que está haciendo la autoridad, pero deja ver que esta situación es generalizada, sistemática. Hay una intencionalidad desde el Estado para quitarse este tipo de asuntos, porque son al final presión política, más en un contexto como en el que estamos ahora, político-electoral. Pero tenemos que también voltear a vernos a nosotras y a nosotros mismos y ver por qué en algunos momentos decimos que el Estado siempre nos miente, pero después decimos que es verdad lo que el Estado hace, ¿no? Claro. Bueno, pues con esto último nos vamos, y cuando regresemos, pues contigo, Jorge, si pudieras contarnos, pues, cómo ante esta ausencia del Estado, pues, se han organizado las familias, qué esfuerzos han realizado, cómo han tejido redes de apoyo entre ellas. Y pues mientras vamos por un corte musical, una bonita página para que la disfruten ustedes. Estás escuchando Esquina Baja con Alberto Cerdán. Regresamos. No sé ya
saben de ella en la PSN y en el hospital. Que alguien me diga si ha visto a mi hijo. Es estudiante de premedicina. Se llama Agustín y es un buen muchacho. A veces es terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa rayas. Paso anteayer. Clara, 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 Clara Quiñones se llama mi madre. Ella es un alma de Dios, no se mete con nadie. Y se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo. Y fui a entregarme hoy por la tarde. Y ahora di que no saben quién se la llevó del cuartel. Estás escuchando Esquina Baja con Alberto Cerdán. Continuamos. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos de regreso. Este es el programa Esquina Baja y estábamos escuchando al gran Rubén Blades con este tema que se llama Desapariciones. Pues esta canción que lanzó en 1984 en el álbum Buscando América y que cierra con estas preguntas: ¿a dónde van los desaparecidos? Buscan el agua y en los matorrales. ¿Y por qué es que se desaparecen? Porque no todos somos iguales. ¿Y cuándo vuelve el desaparecido? Cada vez que los trae el pensamiento, ¿cómo se le habla al desaparecido? Con la emoción apretando por dentro. Pues esto es Rubén Blades y estamos con Jorge Verástegui, con Aram Barra, con Froilán Enciso, platicando de este tema de las personas desaparecidas, y pues aprovechamos para saludar a Heréndira Derbez, a Rebeca Col, Felipe Bracho, Mónica Moreno, Fer Alemán, Eduardo Guerra, que pues nos están escuchando y están presentes en nuestras redes sociales. Como les decía, pues nos da mucho gusto que nos escriban a través de Twitter, @nofm_radio, Facebook, Todo Menos Miedo, y en el teléfono 6274-8323. Y pues antes del corte le preguntábamos a Jorge que ante este panorama que ya nos explicaba Freud de pues omisión total por parte del Estado, pues una de las tareas que las familias han tomado para sí pues es la búsqueda de sus seres queridos. Y en ese sentido, pues si pudieras contarnos cómo es que se dan estas organizaciones, cómo es que se tejen estas redes de apoyo y de solidaridad. Y pues nos comentabas en el corte una suerte de tensiones ciertamente legítimas alrededor de si las familias deberían tener en sus manos o no estas tareas de búsqueda ante la omisión y negligencia criminal del Estado. Sí, mira, en Coahuila nosotros comenzamos a organizarnos más o menos en octubre del 2009. Familias que habíamos sufrido la desaparición en 4 eventos diferentes. Estamos hablando de 22 personas desaparecidas.
y tomamos la decisión de organizarnos porque ya teníamos más de un año, bueno, casi un año, donde las autoridades en Coahuila no daban respuesta, donde como familias tuvimos que hacer las diligencias que le tocaba a la autoridad, se las entregábamos a la autoridad y la autoridad las perdía o no hacía nada. Entonces dijimos, solos no vamos a hacer nada, nos organizamos y así el 19 de diciembre del 2009 nació lo que después denominaríamos Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en Coahuila, FUNDEC, que fue la primera organización de familiares de personas desaparecidas, de desaparecidos en la llamada guerra contra el narco, y que iniciamos todo un proceso apostándole a la organización y también a la exigencia hacia la autoridad de hacer su trabajo. Lamentablemente no hemos encontrado a nadie, o sea, eso es como después de tantos años, no es agradable decir que han pasado muchas leyes gracias a la incidencia que hemos hecho, políticas públicas, modelos de interlocución con la autoridad, modelos de organización, pero que nuestro objetivo central, que es encontrar a nuestros familiares, no lo hemos logrado. Y digamos que para nosotros ese es el objetivo, no buscamos otras cosas, o sea, no buscamos hacer leyes, políticas públicas, ni nada de eso, y hemos fracasado en eso, y digo que hemos fracasado, aunque no es nuestra responsabilidad, pero en un estado como el mexicano, con ausencia de instituciones sólidas para este tipo de casos, donde hay una política oficial para desaparecer personas, los familiares tenemos que asumir eso y lo comenzamos a hacer desde la investigación. Como te decía, la gran mayoría de las familias en casos de desaparición son quienes investigamos, quienes aportamos al Ministerio Público, les damos líneas de investigación, información, contactos, y todo, ¿no? Pero ha llegado un punto en el que la investigación criminal se queda estancada, el Ministerio Público ya no hace más, la administración queda superada incluso, y viene el tema de la búsqueda en campo, que es algo que se ha dado en los últimos años y que ha generado justo una situación de confrontación discursiva entre si los familiares debemos salir a buscar o no debemos de salir a buscar. Y yo creo que las dos posturas, aunque son en sentidos opuestos, son legítimas para cada grupo. Cuéntanos por qué. Y te lo cuento porque, a ver, como familiar, después de más de 8 años donde te has dado cuenta que la autoridad no va a buscar a tu familiar y que nadie más lo va a hacer, tienes que hacer algo. Entonces tienes, por lo tanto, que tomar la decisión de salir a buscarlo con tus propias manos, y ya es literalmente en fosas, en el cerro, en casas de seguridad. Pero esto, sobre todo en el caso de las fosas y de los donde se encuentran restos humanos o restos óseos, es donde se genera la discusión, porque otro grupo de personas dicen que el hacer eso altera la escena del crimen, las posibilidades de identificación, la cadena de custodia, digamos, todo el apartado legal. Y sin duda es cierto, o sea, eso se afecta porque no somos peritos, no somos forenses, no estamos capacitados para hacer eso, pero nadie lo está haciendo. Entonces alguien lo tiene que hacer. Pero por otro lado, digamos que ese Estado que tendría que hacerlo y no lo hace, al momento de desenterrar cuerpos, tampoco tiene la capacidad de recibirlos. O sea, las morgues en algunos estados están superadas, no tienen refrigeradores. La policía científica tiene miles de restos y de fragmentos óseos y ha dicho que ya no puede, o sea, está superada en años para procesar todo lo que tiene. Entonces estamos ante una situación de una descomposición institucional, por decirlo de alguna forma, pero también ante dos posturas opuestas, dos posturas legítimas, pero que, siendo realistas, también no
y no es que sacrifiquemos lo que se puede entender conceptualmente como justicia, pero digamos que hay que ser muy realistas que en este país no hay justicia. Entonces tampoco por qué tenemos que cuidar la cadena de custodia o por qué tenemos que preservar las escenas del crimen si en este país un ministerio público nunca investiga un caso de desaparición. Y no se escucha bien, pero porque tendríamos que hacer que el Estado pues haga este tipo de trabajos, pero pues no lo hace, y hay que ser como muy pragmáticos, y no tenemos nosotros como familiares tiempo de cambiar al Estado. O sea, el Estado tendría que dar las condiciones y nosotros no podemos hacer eso. Aram, ¿qué responder a esto? Sí, yo creo que es una discusión pues muy pertinente y muy difícil, porque obviamente se ven los dos lados de la moneda. Yo tuve la oportunidad como parte de una campaña en la que he estado trabajando el último par de años, que se llama Instinto de Vida, de entrevistarme con el fiscal anti desaparecidos o de personas desaparecidas de Veracruz, justamente. Y cuando yo le dije, sentándonos en la mesa, lo primero que le pregunté es cómo te ayudamos desde la sociedad civil. Lo primero que me dijo: nos hacen falta refrigeradores, porque no tenemos dónde guardar todos los cuerpos que estamos descubriendo, y que muchos aparecen en fosas que descubren los familiares de los desaparecidos, y que después nosotros como Estado tenemos que empezar a intentar procesar, ¿no? Entonces hay esta disyuntiva de si por un lado pues obviamente las familiares tienen que responder a su necesidad de seguir buscando a sus personas queridas desaparecidas. Por el otro, cuando estos familiares encuentran pues fosas, o encuentran cuerpos, encuentran huesos, pues es la responsabilidad del Estado intentar procesarlos para encontrar no solo las identidades de esas personas, sino también pues distribuir justicia a los familiares de esos casos, ¿no? Creo que pues es un lugar difícil. ¿Cómo le damos al Estado las herramientas para que pueda procesar esos casos cuando están sobresaturados? Pues es difícil, ¿no? Creo que por un lado podemos echar mano un poquito de la tecnología, y hay varias empresas que tienen el día de hoy la tecnología, por ejemplo, para desde imagen satelital descubrir dónde están muchas de estas fosas. Por el otro lado, creo que se vuelve pertinente la reparación simbólica de manera general a muchísimas poblaciones, y creo que ahí es en donde nos encontramos como debate nacional, y yo diría regional, porque hay muchos otros países que están pasando por cosas similares en América Latina, pero en México estamos en esa disyuntiva. Por un lado, el planteamiento que ha venido de algunos candidatos, de algunas voces, de buscar pues un perdón general, una amnistía, y creo que se ha hablado de eso muy al vapor, pero hay pues un planteamiento serio atrás de eso. Por el otro lado, pues el presidente Felipe Calderón tuiteó hace menos de una hora: la razón por la que estamos en donde estamos es porque no se continuó con la estrategia que yo inicié hace una década. Entonces, pues digo, es un debate importante, pero creo que es importante, pues traer las voces de las personas que han sufrido más y que han sufrido los impactos como pues de manera más directa, para decir: no, hay otras formas de caminar, hay otras formas de proveer seguridad, de construir paz, de construir justicia, que no pasan por el mantener a los cuerpos militares haciendo tareas que no les corresponden, que no pasan por dejar impunes a muchos de estos casos. Y terminaría nada más recordando justo el caso Alvarado, que está el día de ayer y el día de hoy en la Corte Interamericana, justo un caso de desaparición donde hay pruebas de la implicación de los cuerpos militares. Es un caso de muchísimos
puntos que creo que puede ser interesante frente a la perpetuación de esta estrategia que hemos venido viendo pues con la Ley de Seguridad Interior recientemente aprobada. ¿No? O sea, creo que hay dos posiciones como muy claras y que toca escuchar a quienes más han sufrido, a las voces de las necesidades de las y los mexicanos pues a lo largo y ancho del territorio, cómo construimos otro tipo de seguridad, cómo construimos, para utilizar el nombre de un colectivo que ha estado haciendo bastante trabajo, cómo construimos seguridad sin guerra. Freud, pues te pasaron un balón facilito. ¿Qué hacer? Pues yo estoy de acuerdo con lo que han dicho Aram y Jorge, y bueno, con el riesgo, bajo el riesgo de parecer frío y calculador ante esta realidad de fiscalías que no tienen recursos, pues yo creo que la pregunta fundamental es ¿dónde está el dinero? Como dicen los gringos, porque no es que México sea un país pobre. México tiene un presupuesto importante, generoso. México, pues en realidad México tiene mucho dinero. El problema, como decía Aram, son las prioridades hay una perversión de las prioridades en el marco del razonamiento militarista de la guerra contra las drogas iniciada con Calderón. Buena parte del crecimiento presupuestal de secretarías se ha ido a la Secretaría de Marina, a la Secretaría de Defensa Nacional, es decir, al aparato punitivo del Estado. Y la inversión para mejorar el sistema de procuración e impartición de justicia se ha ido hacia el crear la infraestructura para una reforma de un sistema penal que todavía no llega, cuyos resultados todavía no se sienten en el día a día de la gente como Jorge, que tiene que ir a los juzgados y que tiene que vérselas con los ministerios públicos y los peritos que no tienen recursos, porque todo está en una estrategia militarizada. El presupuesto está volcado en una estrategia militarizada, en una estrategia de aumentar las penas para todo lo relacionado con drogas, en lugar de proveerle de recursos al aparato de impartición y procuración de justicia. O sea, como que estoy de acuerdo con todo, solo que no me gusta, digamos que mi aportación sería no caigamos en la conmiseración de las oficinas de gobierno, así de ay, pobre fiscal de Veracruz que no tiene refrigeradores, porque es cierto, se robaron 75,000 millones de pesos de Veracruz, por una perversión de las prioridades empujada desde el Estado. Claro. Jorge. Sí, bueno, dos cosas, siguiendo con lo de Freud. Efectivamente México tiene económicamente las capacidades para hacer esto. Yo por eso digo que México no quiere hacerlo, o sea, porque hay una política para no hacerlo, y en ese sentido es el tema de la famosa amnistía, que mucho se ha hablado y se ha hablado tan poco también. Yo lo he comentado también ya en varias ocasiones, no hay que desgarrarnos las vestiduras, porque en México vivimos una amnistía de facto. O sea, los políticos, los criminales, hoy tienen amnistía. O sea, ¿cuántos casos de desaparición están procesados? De los al menos 30 y tantos mil que tenemos, que representarían solamente el 9% del total, tomando en cuenta que esas son la famosa cifra negra. Entonces hay que darnos como esa idea, y yo creo que una amnistía como bien trabajada con las víctimas sería de mucha ayuda para transitar a otro modelo, que necesitamos un modelo más de paz, pero que recordemos, hoy México procura impunidad. Tenemos amnistía para esta gente, para los altos funcionarios públicos, para los capos de la droga, y es necesario, en el caso de desaparecidos, sentarnos con esta gente y ofrecerles algo. O sea, si ya tienen libertad, pues ofrezcamos la legalidad de esa libertad a cambio de información.
queremos saber dónde están nuestros familiares. Quizás para muchas personas pues no les interesa esto porque son pues como bastante conservadores, pero no tienen ellos un familiar desaparecido. Entonces piensen qué harían si tuvieran un familiar desaparecido. Nosotros haríamos lo imposible por localizarlo, por saber dónde está. O sea, lo que estás diciendo, Jorge, es muy importante. O sea, tú estarías dispuesto a dar beneficios legales a pues criminales de baja ralea que hayan estado involucrados en el caso al que le da seguimiento. Sí, definitivamente. O sea, después de 9 años voy a buscar cualquier otra forma porque las que he realizado no han dado resultados, y si eso puede darme resultados y saber dónde están mis familiares, sin duda lo voy a hacer. Un tema creo difícil, complejo, pues por supuesto muy doloroso para el país, desgarrador. Creo que Freud dio una clave muy importante hace ratito, que es cómo medimos el éxito de nuestra construcción de seguridad. Y mientras mantengamos que el éxito son las toneladas de drogas incautadas, el número de capos extraditados, y no el número de casos resueltos, el número de casos procesados, de homicidio, de desaparición, que pasan por nuestras fiscalías, por nuestras procuradurías, y no el número de personas que utilizan drogas que tienen acceso a servicios de salud, y no el número de jóvenes que tienen acceso a oportunidades de empleo, de educación, pues va a ser muy difícil cambiar la realidad o darle un vuelco real a la circunstancia actual, ¿no? Creo que ahí es donde estamos, ¿no? Yo cuando escucho a Jorge, creo que digamos, lo que yo escucho desde el tema que yo trabajo, que es homicidios y drogas, pues es también cómo darle justicia a todas esas personas que el día de hoy están, por ejemplo, alrededor de 12,000, 13,000 personas en prisiones federales por posesión simple de marihuana, sin intención de venta probada, sin concurrencia de delito. Pues eso no es justicia, ¿no? Mientras tanto, como bien dices, una impunidad absoluta a políticos y a narcotraficantes como de alto rango, ¿no? Y creo que nos merecemos un debate, por supuesto, mucho más largo, mucho más profundo, no solo sobre desaparecidos, sino en general sobre homicidios, sobre armas, sobre drogas, sobre un tema muy complejo que toca subtemas, ¿no? Muchas aristas, pues que no son fáciles, pero que nos merecemos y que necesitamos atravesar para poder transformar la realidad actual. Pues muy penosamente se nos acaba el tiempo. Este programa pues lo queremos dedicar evidentemente a Javier, a Marco y a Daniel, por lo que se ha anunciado esta semana, pero también a todas las personas que en este momento están desaparecidas y a sus familiares. Gracias Freud, gracias Jorge, gracias Aram por esto. Y antes de despedirnos, quisiera leerles esta carta del libro Memoria de un corazón ausente, historias de vida, que coordina Jorge Verástegui, que el 9 de mayo será presentado. Les pedimos, les suplicamos que estén al pendiente de este libro y lo puedan conseguir, compartir, beber, para darle este rostro humano a las personas desaparecidas. Es la carta de Erika Vanessa Gallegos Flores a su hijo, que escribió el 31 de agosto, su esposo, 31 de agosto de 2017, su esposo. Hola mi querido Daniel, nunca pensé escribirte esta carta. No es fácil, pues todos estos años sin saber de ti y que mis hijos hagan preguntas y no tenerles respuestas no han sido fáciles. Quiero decirte que he tratado de cumplirte lo último que me pediste, sacar adelante a nuestros hijos. Hemos pasado cosas muy tristes, pero a la vez cosas también muy alegres, juntos los 5. Debo de agradecerte por todo, por haberme dejado 4 motores por los que lucho día con día para darles lo mejor de mí y que sigan creciendo en una familia llena de amor, fe y esperanza. Siempre me preguntan por ti. Les cuento lo trabajador que eras, las carcajadas que te aventabas, tu pasión por la pesca y la cacería, que te encantaba la carne asada, que era raro verte enojado. Ellos solo sonríen al escucharme platicar de ti. Quiero que donde quiera que estés tranquilo, descansa. Yo seguiré luchando hasta saber dónde te dejaron, qué fue lo que pasó desde ese 19 de abril del 2010. Nuestros corazones siempre estarán orando, día con día por ti. Tus hijos te aman, te extrañan, solo desean un lugar en donde llevarle flores a su papi. Sé y vivo
vivo lleno de fe en que muy pronto así será. Descansa, todo estará bien. Te amamos por siempre. Daniel, Santiago, Isabela, Natalia y yo. Javier Salomón Aceves Gastelum, Marco Francisco García Ábalos, Jesús Daniel Díaz García y cientos de miles más. México lindo y querido, no están dormidos. Que lo digan todos, nos están matando. Todo menos miedo. Bienvenidos a Sudate las 3 de Podcast. Esta semana les recomendaré un episodio producido y de total autoría de Así Como Suena, titulado Los Desaparecidos de Jalisco. Aunque al ser publicado hace un par de semanas, este no cuenta la historia de Marco, Jesús y Javier, sí cuenta la de Luis, Juan